Bienvenidos, bienvenidos porque hacer fiesta en los cielos es aprender en la tierra a ceñirse, y ceñirse es aprender también a unirse. Así que bienvenidos. Chao, a papi, todos. Te amo, y está tu casa. Gracias, príncipe. Bienvenidos a todos los que se ciñen a Dios, a Cristo, a que ciñen sus pensamientos, que ciñen al que nos enseñó a ceñirnos, quitándonos las cosas que nos ceñían. Y por eso nuestro baile, nuestra danza, es una ofrenda para el Señor de lo que Él nos permite entender, lo que hace nuestro cuerpo, lo que hace nuestro pan de vida, lo que hace nuestra ofrenda. Así que gracias por bendiciones, por la alabanza. Bendecida esa alabanza que del cielo en estos 40 días sigue fluyendo y que desde la tierra también se sigue compartiendo. Y a todos los que comparten en la casa del Labar y los que han compartido ahora de esta alabanza, pues este Shabbat, ¿qué podemos decir? Que este Shabbat nos va enseñando a llenarnos de ese espíritu, a llenar nuestro cuerno de su espíritu. Y ese es, esos son estos 40 días que en lugar de tener un cuerno duro, podamos tener en cambio un cuerno que se sigue llenando de la unción, del ceñimiento, de la alegría, del movimiento del espíritu y de ese compartir que lo hacen los niños con nosotros, que lo hace la niñez con nosotros, que se lo hace en casa, que se lo hace en el lugar en que Dios nos ha dado para que sea levantado el verdadero pan del cielo. Vamos a leer el Salmo 108. Mientras podemos ubicar el Salmo 108, la invitación siempre a que cada uno de estos salmos, de sus versículos, podamos dar en el blanco, podamos llegar a la profundidad del por qué estos versículos, de por qué este salmo, o simplemente poder continuar mirando la riqueza del Dabar del Señor. Cántico, Salmo de David. Mi corazón está firme, oh Elohim. Cantaré, cantaré alabanzas aún con mi alma. Despertad arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos. Jehová, te cantaré alabanzas entre las naciones. Porque grande por encima de los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltados sea sobre los cielos, oh Elohim, sobre toda la tierra, tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha hablado en su santuario. Me alegraré y repartiré a Siquem, y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad, mío es Manasés. Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro, Moab es la vasija en que me lavo, sobre Edom arrojaré mi calzado, sobre Filistea lanzaré gritos. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará a este Edom? ¿No eres tú, oh Elohim, el que nos has rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Si alguien quiere compartir alguno de los versículos, tiene usted para escoger hermosos versículos de una hermosa palabra de un cántico de David. Buenas noches, Pastor Marquito. Carmita, bendiciones, Carmita, buenas noches. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los
y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Amén. 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 Buenas noches, pastor. Buenas noches. Carlos, bendiciones. Dios ha hablado en su santuario. Me regocijaré al repartir Siquem, cuando divida el valle de Sucot. Amén. Amén. Buenas noches, Marquito. Buenas noches. Nati, bendiciones. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Marquito. Gracias. Te alabaré, oh Yahweh, entre los pueblos, y a ti cantaré salmos entre las naciones. Aleluya. Amén. Buenas noches con todos. Bendiciones, Alex. Bendiciones. Buenas noches. Bienvenida. Bendiciones. Amén. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Amén. 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 ¿Alguien más? Buenas noches con todos, buenas noches, pastor. En Buenas Dios noches. haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Amén. Buenas noches, buenas noches con todos. Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré, cantaré, alabanzas aún con mi alma. Despierten arpa y lira, a la aurora despertaré. Amén. Marquito, buenas noches con Erika, todos. bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Danos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. Amén. 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 Buenas noches, Marquito. Buenas noches con todos. Dani, qué gusto. Bendiciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Amén. 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 Buenas noches, Pastor Marquito. Rocío, bendiciones. Un gusto. El Señor te alabaré delante de... Ay, ya se fue. Se fue. Salmo 108. O si tiene un versículo que con gusto quiera compartirnos, no hay problema. Ay, esto de... Sí, no hay El problema. Señor te alabará delante de todo el mundo. Entre las naciones tocaré canciones en tu honor. Amén. Amén. Exaltado, exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim, sobre toda la tierra tu gloria, para que le sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Amén al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de vivos, al Dios de la vida, al que nos ha amado con amor eterno y al que nos dejó, nos envió a su amado, a su Hijo Jesucristo, para que en el nombre de Cristo Jesús, sus hijos nuevamente hoy puedan fluir con la unción, Señor, en nuestro caminar. Bendito Padre Celestial, bendecimos estos 40 días en los cuales sigues cambiándonos, Señor, nuestros pies y nuestra forma de caminar, porque en lugar de caminar fuera de tu espíritu, haciendo huecos, cayendo a tumbos o levantándonos, tu espíritu sigue llenándonos y tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús sigue ungiéndonos para llevar tu espíritu y ungir. Bendito seas, Padre Santo, porque a través de estos 40 días también nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro caminar va cumpliendo lo que cumple tu Espíritu, Dios, porque ese es el que nos dejaste para llenarnos, Señor, de ti y para
para que ese fruto, Señor, de tu justicia vuelva a levantar a esos árboles, vuelva a levantar a esos hijos, vuelva a hacer prevalecer, Señor, los sueños y los anhelos de tus hijos, que lo que pedimos, lo que piden tus hijas, Señor, lo que tú nos has concedido es que se complete, Padre, los tiempos, que se complete el completarse, Señor, de tu principio, el completarse, Señor, de tus sueños, de tus anhelos en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, no se acorten los días. ¿Cómo se acortarían los días, Señor, si la vida es la que continúa y da fruto? ¿Qué hará, Señor, el hombre? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace la enfermedad, Dios de los cielos? Acórtese, Señor, los días de la desesperanza, de la enfermedad, de la muerte, pero nuevamente levantes el alma, el espíritu, regocijes en ti, porque nos has dado un principio, un completar y un renovar, Padre, para que en lugar de tener un espíritu contrito, en lugar de tener, Señor, un alma abatida y humillada, en lugar, Señor, de comer de nuestro dolor, en lugar, Señor, de mirar la dispersión que va adelante de nosotros, poder mirar en cambio, Señor, siempre a ese cetro de tu justicia, a esa diestra poderosa, a ese exaltado Padre y a ese cuerno de exaltación que en Cristo Jesús nos llamó justamente a eso. ¿Cómo entender, Señor, que los cielos de los cielos no te pueden contener y sin embargo tu morada sigues construyendo en la tierra, en nuestro corazón y en nuestras vidas? ¿Cómo comprender y cómo edificarte, Padre, si lo que tú estás haciendo es edificándonos a nosotros y bendiciendo, Señor? Y cómo entender, Señor, que aquel que vino a ungir, a levantar, Señor, su gracia, su misericordia, a dejarnos de su espíritu, a llenar nuestra copa de salvación, pues hoy también nos permite, Señor, volver a quién eres tú para nosotros. Y por eso bendecimos, porque si somos amados, es por causa del amado. Y si el amado, Señor, es en medio de nosotros, es por su amor. Y su amor, Señor, es porque nos levantó también para estar al nivel de esa estatura, al nivel de esa unción, al nivel del Espíritu. No por la grandeza de las proezas, Señor, y las hazañas de nuestras manos, sino por la huella de tu Espíritu que va, Señor, acercándonos a ti, Dios de los cielos, que va mirando lo que tenemos, que nos va moviendo nuestra alma y nuestro espíritu, que va moviendo el alma, el espíritu, y que va moviendo ese espíritu, Dios, para mirar el tesoro que tenemos en un varón, en una hembra, en un novio, en una novia, Señor, y ver a veces lo apasionados que estamos por buscar las cosas que nos unen y en lugar de unirnos y ceñirnos a lo que tú nos has concedido, la gracia de un pacto, de una misericordia, la gracia, Señor, de llevar tus pasos, de llevar tu caminar y de completar estos días. En el nombre de Cristo Jesús, bendecida la casa de Agar y bendecido, Señor, lo que tú unges, porque eso siempre llevará el sello de tu huella. Y tu huella, Señor, no es un pie que camina, sino de un espíritu que unge. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones a todos. Miren, estamos en el día 30. Espero que nos puedan acompañar, no solamente con su presencia, sino con la participación y podamos hacer un cuerpo, un solo cuerpo en este día para ver la amplitud de lo que podamos llegar, porque ya estamos en el día 30, como les menciono, de estos 40 días, de los siguientes 40 días. Y uno dice, ¿por qué estos 30 hay que contarlos? Y no es que los estamos contando de uno en uno, sino que por el contrario, yo creo que estamos aprendiendo a llenar nuestro cuerno, a llenarnos de su espíritu. Y por eso ese es parte del legado el legado de Ana, de saber que Dios, de que nuestro cuerno, que nuestro cuerno de la salvación nos enseña a llenar nuestro cuerno también de salvación, nos enseña a llenar a llenarnos de Cristo, a llenarnos de su Espíritu. ¿Y para qué? Pues para derramar, para fluir en ese aceite. Así que eh, independientemente de cómo estemos, pues en estos 40 días, son 40 días del caminar del Espíritu.
y es 40 días de unción. Estamos en el día 30 y tenemos 10 días, nada más y nada menos que ¿para qué? Para mirar cómo está su cuerno y para mirar cuán lleno o cuán vacío está. Así que ese es el tema que hoy vamos a compartir, que eso es lo que hemos estado viendo y eso es lo que hemos estado compartiendo en estos días y en especial todo pues eh, a la luz de ese caminar, a la luz de esa obra del Espíritu. Bueno, vámonos al libro de Jeremías. Volvemos al libro de Jeremías. El libro de Jeremías, el libro 44. Hemos estado hablando de cosas que todavía a veces en teoría nos cuesta o tenemos un paradigma en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces el día de ayer hablábamos justamente de un esquema, una estructura de lo que nosotros pensamos y una estructura en desarrollo en el caso específico de Ana, porque estamos hablando del voto de Ana y estamos hablando de los votos. Entonces no sé si estuvo claro o está claro. A la luz de la vida de Ana podemos mirar el voto de Ana y a la luz del voto de Ana podemos mirar los votos que en este Shabbat Dios permitió o permite a través de sus vidas que se hayan anulado, o por el contrario, ese espíritu, ese endurecimiento de espíritu, esa dureza de espíritu, esa orfa de espíritu que Dios nos da la oportunidad a las mujeres en especial, de poder cambiar de ese espíritu, de poder mirar ese espíritu. Así que la solución está ahí. ¿Qué son los votos a la luz de Ana? Entonces, no sé si usted tiene alguna pregunta al respecto, pero a la luz de Ana hemos estado hablando de qué es un voto y hacia dónde nos dirige un voto. Entonces, un voto siempre nos va a dirigir a una prohibición, ¿sí? Y a una unción. Esa es la parte. Entonces, ¿el voto es bueno o es malo? No, el voto es bueno cuando nosotros podemos a esas prohibiciones quitarlas. Ahí es bueno, porque cuando usted quita esas prohibiciones que le han prohibido a usted, pues le quitan, le muestran la principal de las prohibiciones, y la principal de las prohibiciones es prohibir que fluya el espíritu. Ejemplos. Tenemos el ejemplo de lo que pasó con los 12 que fueron a mirar al otro lado de la tierra prometida que les mandó Dios en espíritu. Entonces, ellos qué tipo de prohibiciones tuvieron, qué tipo de prohibiciones trajeron. El sacerdocio que se quedó, qué tipo de prohibiciones o qué tipo de fluir. Entonces vemos que ahí lo que tenía que fluir, más bien se acabó por las prohibiciones. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución está en hombres y mujeres. Ahí él mencionaba el hecho de que, ¿dónde está la fortaleza de un hombre? La fortaleza de un hombre está en identificar a una mujer las palabras que da a la ligera. ¿Para qué? Para en función de su relación en esa mujer, usted pueda anular esas palabras, ¿sí? A esas prohibirles, porque lo que hace una mujer es fluir y fluye cualquier cosa, pero cuando no fluye, o fluye prohibiciones, pero cuando no fluye prohibiciones, ¿qué fluye una mujer? Una mujer fluye espíritu. Eso es lo que estamos diciendo, esa es la ventaja de una mujer. Entonces, esta época, ¿qué tienen que hacer las mujeres? Fluir espíritu, pero para eso, ¿qué necesitan? Mirar ese espíritu contrario que está ahí. Entonces, el hombre ahí, ¿cuál es el papel del hombre? El hombre a través de Cristo se puede dar cuenta de eso, pero ¿cuál es el papel de una mujer? Si no tiene ese hombre, ¿cuál es el papel de una mujer? Entonces, ahora, el día de ayer vimos la contraparte, y la contraparte está en Ana. En Ana,
Ana estaba esperando de su esposo que quite, que cambie. Y el esposo le trataba bonito, y el esposo le daba lo que quería, y el esposo le daba porciones, le daba todo lo que quería, pero ella no quería eso. ¿Qué quería ella? Ella lo que quería era que le anulen esas prohibiciones que ella tenía. Así que no pudo hacerlo su esposo, pero ella misma pudo hacerlo a sí mismo. Cuando se dio cuenta de que, a través de su voto, se dio cuenta de que, ¿alguien puede recordarme? Estoy haciendo un resumen de ayer porque es importante para ustedes mujeres y para este Shabbat. Entonces, complementamos, si les parece, empezamos con oración. Empezamos a hacer lo que... Entonces, las mujeres, ¿qué necesitan hacer? Cuando no tienen a alguien que les prohíba, o mejor dicho, cuando tienen a Cristo Jesús que les está prohibiendo esas cosas, y las mujeres no se dan cuenta, tienen la alternativa de Ana. ¿Cuál es la alternativa de Ana? Identificar la dureza, identificar a la orfa. Y cuando identifica esa orfa, ahí identifica los votos en los que ha caído, ahí identifica toda la amargura y ahí es donde hace un alto. Oh, sí, no sé si está claro al respecto. ¿Alguien? Sí, Marquito, después de reconocer, ungimos. Entonces, una mujer tiene la capacidad de mirar las dos cosas, pero ahí está la fuerza. Es decir, una mujer, Chusa, no es que le esté limitando, pero hay que ver la fortaleza y la debilidad de la mujer. ¿De dónde está la fortaleza de la mujer? La fortaleza de la mujer está en ver la dureza de espíritu, de ver a la orfa de espíritu que está dentro de usted. Esa la fortaleza es el legado de quién, es el legado de Ana. ¿Y cómo hizo eso Ana? Haciendo campamento. Ahí Dios le concedió esa fortaleza. ¿Cuál es la debilidad de Ana? ¿Cuál es la debilidad de una mujer? La debilidad de una mujer es que no se da cuenta de los votos que está haciendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mía, gracias por el sí. Adri, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy claro. Ahí está claro, ¿verdad? Que para las personas que no estuvieron el día de ayer, pues pueden leerlo, pero lo que estamos haciendo ahora es directamente relacionando, directamente sacando a luz el voto, o sea, sacando ese espíritu. El espíritu que está detrás de eso es el espíritu que dice, el espíritu de prohibición, el espíritu de oposición, el espíritu de desánimo y el espíritu de desaliento. ¿Qué hace el espíritu de desaliento? Por favor, para las personas que no estuvieron el día de ayer. ¿Qué hace el espíritu de desaliento? ¿Qué hizo el espíritu de desaliento en las personas que fueron enviadas, las 12 personas que fueron enviadas a la tierra prometida? ¿Qué hizo el espíritu de desaliento en los sacerdotes, en los levitas que se quedaron? ¿Qué hizo ese espíritu de desaliento? ¿Qué hizo? ¿Alguien puede contestarme? Les hizo levantar un espíritu contrario. Muchas gracias, Adri. O de las personas de ayer, porque para las personas que no estuvieron ayer, vamos a orar en ese sentido. Las personas que no estuvieron el día de ayer, ¿qué hizo ese espíritu? ¿Qué hizo ese espíritu de desaliento? ¿Qué hizo? ¿Han leído la historia? Lean por lo menos a ver si Marco, a ver si alguna cosa está diciendo que crean ustedes que debe añadirse o debe mejorarse. ¿Qué hizo? Sí, yo creo ¿Qué que hizo? con ese espíritu estancó. Estancó. Gracias, Alexandra. 40 años se estancaron en el desierto y no pudieron pasar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por el espíritu de desaliento. ¿Qué más hizo el espíritu de desaliento? ¿Alguien más que no estuvo el día de ayer? ¿Qué más hace el espíritu de desaliento? Trae la sentencia de Dios. Dios les dice, por este espíritu de desaliento, por este espíritu de prohibición. Entonces, el espíritu de prohibición que prohíbe el fluir del espíritu, por ese espíritu Dios se enojó. Dios dijo, ¿qué dijo Dios? No pueden pasar ustedes no solo 40 años, sino se tiene que morir. ¿Quién tiene que morirse? ¿Tienen que morirse ellos? ¿Quién tiene que morirse? El desaliento. Ese espíritu, gracias, mía, ese espíritu. Entonces, ¿qué hace el espíritu de desaliento?
Para eso, las personas que no estuvieron ayer, yo le voy a preguntar, las personas, ¿qué hace el espíritu de desaliento? ¿Qué hizo el espíritu de desaliento? Adormece también, pastor. Adormece. Gracias. ¿Qué más hizo el espíritu de desaliento? Marcela, ¿qué hizo el espíritu de desaliento en la historia? Levanta cárceles. Levanta cárceles. Gracias, Rocío. Ese tema no hemos topado y todavía tenemos largo, ya ve. Pero ese tema es importante. ¿Qué hace Marcela el espíritu de desaliento? ¿Qué hizo en ellos? Les puso prácticamente, o sea, les hizo ver cosas como gigantes, o sea. Exacto. No solo es decaimiento, mire, les hizo ver gigantes, les hizo verse a ellos, les hizo mirarse un espejo de cosas que no estaban viendo, sino se estaban viendo a ellos. Gracias. ¿Qué más hizo el espíritu de desaliento? Carmita. Enojo. Enojo. Les hizo enojarse. Carmita, ¿qué hizo el espíritu de desaliento en esa historia? Hay muchas cosas, no les permitió pasar. Hay otra cosa, no les permitió ver la tierra prometida. Hay otra cosa, no le permitió, les dejó ahí en el desierto. ¿Qué otra cosa hizo el espíritu de desaliento? El temor, el miedo. Les quitó la posición. Gracias, Lina. A ver, ¿qué tiene que ver el temor y el miedo con el espíritu de desaliento, Carmita? ¿Qué hizo? No. Yo digo, ¿qué hizo? O sea, con miedo, usted con miedo y sin miedo, usted puede seguir, o sea, con miedo o sin miedo, usted puede seguir adelante, pero ¿qué hizo en ellos, Carmita? Esa es la parte fuerte que quiero que se dé cuenta, ¿qué hizo? Otra de las cosas que para mí me parecen impresionante, el espíritu de desaliento hace lo contrario que hace el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, ¿qué hace? Llena. ¿Cuál es la medida de la llenura del Espíritu de Dios? Eso se llama completamiento. Es decir, este espíritu de desaliento, lo que les hizo es dejar cosas incompletas. Entonces, imagínense, cosas incompletas, carreras incompletas, hijos incompletos, construcciones incompletas, toma de posiciones incompletas, tiempos incompletos. Sí, o sea, solo con tiempo, una vida incompleta. Eso es lo que le estoy diciendo. Ya, pongámosle más. O sea, yo le pido que por favor reflexione, yo le pido que mire las historias, yo le pido que vea eso. Porque yo le pido lo que le está diciendo Dios. Dios le está diciendo, no es que se van a quedar ahí con miedo, perdón, Carmita, que tome lo que usted dice. No, lo que le está diciendo, se van a quedar ahí. Lo que usted le está diciendo es, no van a completar lo que tenían que dar. Lo que está diciendo es, no están tomando posición. Lo que está diciendo, se van a morir a mitad de tiempo. ¿Sí? Entonces, hoy yo le pregunto, ¿acaso acaso en este tiempo las cosas no se han quedado a la mitad? ¿Acaso no hay un movimiento para que las cosas no lleguen a no lleguen a una consecución? ¿Qué es el COVID? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué son estos encarcelamientos? ¿Qué son? Es un espíritu contrario. O sea, nosotros vamos a temer al COVID. No, usted no tema al COVID, usted no tema la muerte, usted tema las cosas incompletas, por Dios. Erika, ¿qué opina usted? Sí, Marquito, es que ese espíritu nos hace caer en brechas y no nos da libertad para seguir. Entonces, el Espíritu de Dios nos dejó para completar las cosas. Esa es la llenura. La llenura no es la embriaguez, la llenura no es lo que bailamos, no, eso se llama ceñirse. Pero la llenura, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí nos falta Nancy. ¿Dónde está Nancy? Ahí le decía, ¿qué es llenura? Llenura es Shabbat, por Dios. Bendecidos. Bendecidos los que comparten el Shabbat, el día después del Shabbat, porque lo que estamos haciendo es, ¿qué es el Shabbat? El Shabbat es la comprensión semanal del Espíritu, de lo que hace el Espíritu de Dios, de lo que llena el Espíritu de Dios, para que no se queden las cosas a la mitad. Entonces,
Yo prefiero, discúlpeme, yo prefiero morirme ahora, pero haber completado lo que tengo que completar, haber llegado a la tierra prometida, haber completado mi casa, haber completado mis hijos. Prefiero morirme que vivir una semana más sin completar las cosas. Entonces, ¿por qué no se completan las cosas? Porque no se sabe ni el principio ni el fin, porque no se sabe ni lo que es primer día, ni lo que es séptimo día. Entonces, ahí le pasa, ahí, mire, vamos por partes. Lina, aquí, aquí les voy a pedir la participación. ¿Usted tiene problemas en empezar y en completar las cosas? No, ¿Tenía o sea, problemas? sí tenía problemas, sí tenía, Sí, yo no pero caminando, al que- caminar y Amén. buscar, Entonces se cambia. Entonces, por eso el Shabbat que tenemos, eso se cambia la concepción de las cosas. Por eso el COVID y todas las enfermedades y todos los proyectos y todos los trabajos le van a pasar factura. ¿A dónde le pasa factura? A las cosas que no sabe empezar y no sabe terminar. Y en el medio le viene el COVID. Y Dios, ¿qué le está diciendo? Listo, no le está dando otra oportunidad, no es un nuevo nacimiento. Le está dando una muerte para decir, mira, conmigo las cosas tienes que completar, hijito mío. O sea, no es que eres inmortal. Al contrario, te puedes morir mañana, pero tienes que aprender a empezar y a terminar las cosas. Entonces, eso es lo que hace ese espíritu, esos votos, ese hablar a la ligera. Entonces, mires ahora otra cosa, mire su boca. Aquí, ¿quién quiere hacer el ejercicio de la boca? ¿Quién tiene problemas con la boca? Mire su boca. La que tiene o el que tiene problemas con su boca, ¿tiene problemas en empezar y en finalizar? ¿Sí o no? Sí, sí, yo Sí, tengo problemas. Sí, Marquita. sí, exactamente. ¿Alguien más? ¿Tiene problemas con la boca? ¿Tiene problemas con la dureza de espíritu? ¿Tiene problemas en empezar y en finalizar? Yo, Marquito. Sí, 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 No. Yo también, Marquito. Sí, sí, tengo. sí, tiene problemas. ¿Quién dijo no? Sí, Sí, porque no sí. sí, ¿por qué? Porque no sabe cuándo comienza, o mejor dicho, comienza por donde sea, pero no sabe cuándo termina. Y Marta, ya la mitad. Fabricio, Fabricio, ¿tiene problemas con empezar y con terminar? Entonces, el que tiene problemas con la boca. Entonces, el que tiene problemas con la boca, ¿va a tener problemas con qué? Va a tener... Marquito. Ahí estamos. está apagado el micrófono. Ahí estoy. Marquito. Sí, Fabricio, dígame. Buenas noches, Marquito. Bendiciones, Fabricio. Sí, en el caminar he ido aprendiendo a cuidar mucho el decir de la boca. Eso ha sido muy claro para mí. Entonces, ¿sabe qué? Usted no tiene problemas de eso. ¿Por qué los hombres? ¿En dónde está la solución del hombre? Por eso los votos que decimos. ¿Dónde está la solución? La solución está en que usted cumpla. Entonces, y para cumplir, ¿qué necesita? Aprender a empezar como cabeza y a sellar como cabeza. Punto. Así no complete, pero a sellar con el espíritu. Pero, ¿por qué tiene problemas? Tiene problemas. Porque los hombres necesitan de la unción de la mujer. Entonces, cuando tiene una mujer que no unge, ¿qué tipo de mujer tiene ese hombre, Fabricio? ¿Tiene una mujer que tiene problemas de hablar a la ligera, Fabricio? ¿Sí o no? Sí, Marquito. Y demasiado hablar también confunde demasiado igual. Sí, entonces hablar a la ligera no es ungir, porque hablar a la ligera, al hablar de la ligera de una mujer, es desalentar
a la unción de un hombre, es desalentar a la palabra, es desalentar al cumplimiento de la palabra. Y el cumplimiento de la palabra es espiritual, porque el cumplimiento del espíritu es llevar unción, caminar unción, sabiendo cómo empieza y cómo termina, pero al mismo tiempo mostrando que comienza y termina, pero sobre todas las cosas mostrando que ha edificado y no se le ha venido abajo las cosas. Entonces, ahí ya tenemos aterrizado el asunto. ¿Por qué entonces viene la enfermedad? La enfermedad viene por su boca. ¿Y por qué viene por la ligereza? ¿Y por qué? Porque viene un espíritu diferente. ¿Y por qué? Porque no sabe completar. ¿Y por qué? Porque no sabe terminar y llenar. ¿Y por qué? Porque tiene altibajos. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es completamiento. Es decir, usted, ¿cuándo se va a morir? ¿Cuándo se va a morir? ¿Cuándo se va a Nunca. morir? ¿Cuándo se va a morir? Cuando Nunca, se complete nunca. el número de nuestros días. Cuando no completamos. Nunca, gracias Erika, nunca, porque es lo que Dios le va a enseñar es a completar, gracias Erika. Entonces, se da cuenta, bendita enfermedad, que me da un espíritu para yo cambiar de espíritu y saber que Dios lo que está haciendo es completando para sacarle ese espíritu. Y por eso vamos a orar por las mujeres, por la bendición de Ana y la bendición de un varón. Así que me quiere acompañar las mujeres en oración. Anabel, Amén. Amén. Anabel, Carmita, ¿alguna pregunta para las personas que no estuvieron ayer y ahora entendemos? ¿Sí? Vamos de ahí. No, Marquita, sí está claro. Gracias. Bendito sea Dios que vamos por el principio porque de ahí ya vamos a Jeremías, que es hacia donde apuntamos. Bueno, Padre, bendigo en el nombre de Cristo Jesús a las mujeres, Señor, del fluir de tu espíritu, a las mujeres que han levantado, Señor, la voz de los hombres y sobre todo han levantado la voz de Cristo, la voz del ungido, la voz del que anuló y anulará el desánimo, la oposición, el desaliento, la opresión y sobre todo la prohibición, Dios, la prohibición del verdadero espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, hoy bendigo en cambio a esas mujeres que ven en su espíritu y que ven en el espíritu de Orfa y que ven en el espíritu de dureza, de cerviz. Ven sus votos, ven sus palabras y ven la dureza de las cosas que no han completado para que hoy, en el nombre de Cristo Jesús, el fluir los lleve a tu espíritu, que complete lo que completa su vientre. Y eso es vida, y que lo que completa más que su vientre, lo que completa su espíritu, y eso es santuario, y eso es purificación, y eso es dabar. Y eso es palabra, porque no vinieron a procrear hijos, sino vinieron a dar vida a la semilla verdadera que es el dabar de Dios. Y yo las bendigo, porque hoy en el nombre de Cristo Jesús, todo ese espíritu de prohibición que no les permitía fluir, hoy les da libertad a su oración, a su empezar como cabeza, a su completar y a su acallar a esta voz de enfermedad, a esta voz de cosas a medias, a la mitad, porque su vida nunca terminará, sino su vida será de completamiento en completamiento, de generación, de siembra, de cosecha, de procreación, de luz, de pan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos con los hombres. Amén. Vamos con los hombres. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por ese sacerdocio de justicia de Melquisedec, bendigo a esos hombres que tienen la autoridad y la capacidad de aún siendo árboles secos tener un Shabbat y aún en el Shabbat volver a completar
lo que desde el principio, Señor, tú les diste, la capacidad de alentarse y alentar el espíritu para cumplir el dabar de Dios. Y el dabar de Dios es prohibición a ese espíritu de prohibición, pero fluir a ese espíritu de las verdaderas mujeres que en el nombre de Cristo Jesús nos ungen y ungen para que el dabar sea el sí y el amén de lo que se comienza y de lo que se termina, para que en el nombre de Cristo Jesús no queden a medias hombres frustrados, carreras frustradas, matrimonios frustrados, siembras frustradas, edificaciones frustradas, sueños frustrados, y se complete, Señor, el trabajo de un hijo que pertenece, Padre, a un campo, y ese campo pertenece a una siembra de quien es nuestro Padre, el sembrador. En el nombre de Cristo Jesús, que da semilla al que siembra, para que sembremos tu palabra y llevemos tu dabar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Jeremías, estamos en el problema de los votos, ¿no es cierto? Jeremías 44. Dice 44. Desde el 12 podría ver. Quitaré el remanente en Judá que ha decidido entrar en la tierra de Egipto. ¿Cuál es la característica de la tierra de Egipto? La característica, como decía Rocío, que ya tenemos que comenzar a mencionar este aspecto, es que la característica es que en Egipto se construye casas con cárceles. Y cuando se construye casas con cárceles, obviamente ahí hay un espíritu, el espíritu de Dios, y hay un espíritu de prohibición. Prohibición para la casa, para el espíritu de Dios de construcción de la casa, pero obviamente libertad para ese espíritu suelto que se convierte en una cárcel y que se convierte en un compromiso y un voto. Continuamos. Y serán acabados en la tierra de Egipto, caerán espada por el hambre, serán acabados. Tanto el pequeño como el grande morirán espada y de hambre, serán de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio. Y castigaré a los que moran en la tierra de Egipto, como he castigado a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Con qué ha castigado Dios? 44:13. ¿Con qué? Con espada. Con espada y pestilencia. Con peste. Tu diestra de justicia. Entonces, se da cuenta. Nuevamente, estamos en el año de la libertad. Entonces, ¿qué se liberó aquí? ¿Qué debería haberse liberado aquí? En vez de espada, espíritu. En vez de hambre, verdadero pan. Y en vez de deber, ¿qué se debía haber en vez de pestilencia? Dabar. ¿Ah? ¿Ya ve? Y no quedará quien escape ni quien sobreviva del remanente de Judá, que ha entrado en la tierra de Egipto. ¿Por qué? ¿Qué escogieron ellos? ¿Libertad? ¿O escogieron casa? ¿O escogieron Egipto? ¿Escogieron libertad o escogieron prisión? Dice, y no quedará quien escape ni sobreviva del remanente de Judá que ha entrado en la tierra de Egipto para residir allí, para luego volver a la tierra de Judá, a la cual añoran volver a fin de morar allí, porque ninguno volverá, excepto los fugitivos. Entonces, ¿qué dijeron los hombres? Uy, qué malo Dios. Pero ¿qué decían los hombres? ¿Qué espíritu había en los hombres y en las mujeres? Entonces, los hombres que sabían lo que hacían las mujeres, ¿quiénes? ¿Quiénes hacían qué? ¿Cuáles eran los problemáticos? ¿Los hombres que sabían lo que hacían las mujeres o las mujeres que sabían lo que hacían los hombres? Las mujeres. Las mujeres que quemaban incienso a otros dioses. A otros dioses. Y hacían. Entonces, dice,
Pero vamos directamente al grano. Para Dios, ¿cuál es el problema para Dios? Dice, veamos lo que dicen ellas. Miren lo que dicen ellas. 44:17. Sino que ciertamente cumpliremos toda la palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Qué están diciendo estas mujeres? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál es el problema de estas mujeres? Tienen un espíritu de prohibición. Entonces, tienen un espíritu de desaliento, de prohibición, un espíritu de oposición. ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y a qué se oponen? Al espíritu verdadero. Y al dabar, y a la palabra verdadera. O sea que estas mujeres sí saben del dabar. Pero, aún sabiendo, ¿cuál es el problema con estas mujeres? Sus palabras insensatas. Sus palabras, entonces, por eso les decía, sus palabras que siempre son a medias. Siguiente pregunta. El mensaje, las palabras de las mujeres, ¿cuál es la característica? ¿Son directas o son a medias? Y cuando son a medias, la otra ya sabe de lo que está hablando, ¿no es cierto? Pero el que está ahí en medio sabe de lo que está hablando. Usted sabe de lo que está hablando. A ver, un nombre. Daniel sabe de lo que está hablando las mujeres. Fabricio sabe de lo que están hablando las mujeres cuando hablan entre ellas, sabe de lo que están hablando. ¿Dónde está Carlos? ¿Sabe de qué hablan las mujeres cuando hablan entre ellas? Está maquinando, Marquito. Pero usted sabe, no sabe, simplemente deduce. Carlos, ¿sabe de qué hablan las mujeres? ¿O parece como que estuvieran haciéndose las locas? No. No, necesito hombres. Carlos. Octavio. Aquí estoy, pastor. Carlos, ¿qué opina usted cuando hablan entre las mujeres? Y usted dice, oiga, ¿por qué no dicen las cosas directas? Y parece que se hacen las locas. ¿Por qué no? O le dicen directamente las cosas. O sea, ¿por qué no le escuché bien? Lo que estoy... Lo que pasa es que está entrecortado. Carlos, lo que le estoy diciendo, mire, dice, las mujeres dicen, cumpliremos toda palabra que sale de la boca de ellas. Pero ¿cuál es la característica de las palabras de este tipo de mujeres? ¿Cuál es la palabra cuál? Ay, perdón, se hacen las locas, no, ya, no digo locas, se hacen, ¿cuál es mejor? Gracias. ¿Cuál es la característica de las palabras de este tipo de mujeres? Estoy preguntando. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo son? ¿Cómo es Directas, Marquito. Con directas. Son palabras que no tienen dabar. Son palabras que no tienen dabar, pero... Confusas. Son confusas. ¿Qué más? Mire la característica. Estas palabras... Son palabras que encarcelan generalmente. Pero no le dicen te estoy encarcelando. Le dicen bonito, le dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? O ¿sabes qué? ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo son? Son palabras, entonces lo que le voy a decir, la característica de este dabar es que es un dabar incompleto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, así es. Así es, Fabricio. Usted me dice la maquinación es un dabar completo. No, pues Marquito, es de acuerdo a la conveniencia de la persona que maquina. Exacto. Entonces no es completo, sino es desviado y es incompleto, es llevado. Y obviamente le saca del contexto, le saca de la situación para llevarle a algo incompleto, a algo, a un interés propio. ¿Sí? Alexandra, ¿qué opina usted? Se nos fue Alexandra. ¿Qué opina usted?
Marquito, hay un versículo que dice que a los que buscan su deseo se desvían. En Proverbios creo que está. Exacto, pero una cosa, mire, el dabar de Dios nunca es incompleto. El dabar de Dios, la característica del dabar de Dios, no solamente que es directo, les dice las cosas, sino les dice, es completo, porque les dice el principio, les dice la cabeza, les dice lo que deben hacer, le que dice lo que debe construir, y le dice lo que el fruto que debe dar, sí o no. Pero el dabar de estas mujeres, en cambio, ¿qué es? La conveniencia. De manipulación. Ay, mire, ay, qué chévere que te vaya bien. O mejor dicho, que se haga la voluntad de Dios. Uy, que se haga la voluntad de Dios. Sí, que se haga la voluntad de Dios en mis hijos. Que se haga la voluntad de Dios en mis hijos. Y de pronto sus hijos hacen o sus hijos le rompen el esquema y se va por un sitio por donde no pensaban. No le estoy diciendo que sea malo o bueno, sino diferente al que ellas creían. Y dice, está bien que se vayan por ese sitio. Dios les bendiga si han escogido eso. Pero por dentro, ¿qué dicen? No quiero que se vayan. No quiero, uy. Y cuando les va mal, cuando les va mal en ese aspecto, o cuando no lograron los hijos o no consiguieron, ¿qué dice la mujer? ¿Qué dice yo sabía, pero no te quería decir, pero yo no estaba de acuerdo? Entonces, ¿para qué ese dabar? ¿Para quién estaba trabajando? ¿Qué opina? ¿Para dónde estaba? Estaba trabajando para el cuerpo, estaba trabajando para el principio y estaba trabajando para el fin. ¿Estaba trabajando para la construcción o estaba trabajando para ella? ¿Qué opina? Entonces, ¿esa mujer para quién trabajó? Para ella. ¿Y cree que se quedó quietita? ¿Y cómo cree que oraba y cómo cree que se oraba? Hágase tu voluntad, Señor. Pero por favor. Gracias. Gracias, Señor. Exacto, y después gracias, Señor, que mi hijo, gracias que mi hija no se casó con ese. Gracias. ¿Mm? Entonces, es un dabar incompleto. El dabar completo es un dabar el sentido de cuerpo, el sentido de fruto, y por eso el dabar completo de Dios no es que se hizo mi voluntad, qué chévere que se hizo mi voluntad, no, sino por el contrario, se está caminando espíritu y no te equivocaste, sino estás aprendiendo a caminar, pero tienes que acertar yo tengo que liberarte y tú tienes que liberarme a mí y tenemos que seguir edificando y moviendo lo que el espíritu mueve. Entonces dice, estas mujeres dicen, ¿qué tipo de dabar van a cumplir? ¿El de ellas? ¿O el de Dios? ¿Ya? Entonces dice, incensaremos a la reina de los cielos, derramaremos libaciones como hacíamos nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento y prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero, desde que dejamos de quemar sacrificios a la reina del cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Y dijeron las mujeres, cuando nosotros quemábamos sacrificios a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso sin saberlo nuestros maridos le hacíamos tortas con su imagen y le derramábamos libaciones? Este pasaje necesito verlo. No estamos en el mensaje de la vez anterior. No. Solo estamos viendo el círculo vicioso de un problema más grande. ¿De acuerdo? Ya, por si acaso. Entonces, necesito versiones. ¿Qué hacían estas señoritas que hacían su voluntad y que movían un dabar a medias y que movían un dabar que no tenía de espíritu y que movían un dabar de prohibición? ¿Qué hacían? Dice, tortas con su imagen. ¿Qué hacían? ¿Alguien tiene en su Biblia? ¿Corregimos eso? ¿Qué hacían?
Una versión. Con su efigie. Tortas con su efigie. Vamos, otra versión. Tortas para tributarles culto. Tortas para tributarles culto. Ya cambió. Y de efigie a tributarles culto. Otra versión. Tengo de alguna enseñanza que tuvimos atrás, tortas de dolor. Tortas de dolor, exactamente. Esa sería la traducción correcta. Tortas de dolor, ¿sí? Entonces, pero todo esto, entonces, ¿para qué ese espíritu de desaliento trabajaba? ¿Para qué trabajaba, no es cierto? Trabajaba para el dolor. Pero ya vemos de esa perspectiva que ahí hay una dureza de servicio, ahí hay una orfa, hay un mensaje incompleto. Pero para Dios, y hay un dabar sin espíritu, y hay un espíritu que no les permite caminar, y hay un espíritu que está cortando las cosas a medias, pero está sacando partida. Entonces, ¿el dolor qué hace el dolor? El dolor para Dios, ¿qué hace? Cortar las cosas que tienen que quedarse a medias. Entonces, ¿qué tiene que quedarse a medias ahora? Las cosas incompletas, las cosas que pertenecen al desierto. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué tiene que llevar a cabo? Tiene que llevar a cabo 40 días que estamos llevando adelante. ¿Para qué? Para que estos 40 días hagan lo que hizo Ana. ¿Llenen de qué? El tema de esta prédica. Llenen nuestro cuerno de aceite. Llenen nuestro completamiento de aceite, sea un cuerno, y ese cuerno sea como el que vamos a ver, como el cuerno de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Pero ¿cuál fue el problema para Dios? ¿Qué cree que fue el problema para Dios? Seguimos en Jeremías 44, 22. Jehová no pudo soportar más a causa de la maldad de vuestras obras y a causa de las abominaciones que habías cometido. Por eso vuestra tierra fue convertida en ruinas, objeto de horror, maldición, sin habitantes como hasta hoy. Porque quemasteis sacrificios, pecasteis contra el Señor, no obedecisteis la voz, no anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha sobrevenido toda esta calamidad. ¿Qué es lo que le molestó a Dios? ¿Qué es lo que le molestó? Que todo se quedó a la mitad. Que todo se quedó a la mitad del camino. Eso le molestó. Él estaba llevando a completar, él estaba llenando de su espíritu para que llegue a un completamiento, a una edificación, a un espíritu, a una procreación, a un fruto diferente. Pero, ¿en dónde estaba el problema? Entonces Jeremías dijo a todo el pueblo y a todas las mujeres, a todo el pueblo, ¿y a quiénes? Y a todas las mujeres. ¿Por qué hace esa distinción? ¿Ah? ¿Por qué hace esa distinción Dios? Por la palabrería de las mujeres. ¿Se da cuenta? Por no completar, por llevar prohibición, y la prohibición atenta al completamiento, atenta al espíritu, pues contra el espíritu no se completa. Entonces, su vida, sus enfermedades, sus prohibiciones, sus no ser cabeza, su tener las cosas así relegadas, dispersadas, es un enojo para Dios, porque todos los días, ¿qué le dice todos los días Dios? ¿Qué le dice? Completa. Todos los días. Completa, sé que entonces al decirle completa, ¿qué le está diciendo? Sé mujer, sé cabeza. Al decirle eso, llega el séptimo día, ¿y qué le dice el séptimo día? Completa. ¿Y qué le dice el primer día? Vuelve a llenarte para volver a ¿qué? A completar. Y entonces cree que un COVID, cree que un problema económico de naciones, cree que la muerte, cree que un problema con su esposo, cree que un problema con su esposa, cree que un problema con sus hijas, ha dejado de que la voz del Señor siga repercutiendo en su vida. ¿Qué le va a decir Dios? ¿Por qué se va a enojar? ¿Por qué se va a enojar Dios? ¿Por qué se va a enojar Dios?
No Porque seas, dígalo, Erika. Porque no completamos. No seas incompleto, porque yo soy Ejad, porque yo soy Shema, yo no soy incompleto, yo no soy un Dios incompleto, yo soy uno. Completa, sé completo conmigo, sé completa como mujer, sé completa como unción, sé completa como Cristo, sé completa que se está completando con su novia. Él no va a parar hasta no ser completo, pero él no ha dejado de ser completo con su espíritu. Y a nosotros, completa, sé varón y hembra. Amén. Amén. Entonces, aquí les dice, ¿qué les está diciendo a las mujeres? Sean mujeres. Sí, no lleven un dabar incompleto. No se hagan las del dabar incompleto. No tiren a su lado. Les van a seguir los hombres, porque si tiran a su lado, están ungiéndoles de esa manera a los hombres. ¿Sí o no, hombres? Entonces, entonces por lo menos ahora abra los ojos, hombres. Hombres, ¿sí o no? Fabricio, ¿sí o no? ¿Tiene sentido? Carlos, ¿tiene sentido? Daniel, ¿tiene sentido? Por supuesto, Marquito. Por supuesto. Hay que ceder muchas veces por conveniencia de uno también, por no ser cabeza. ¿Y cree que ceder le va a usted levantar, le va a levantar como cabeza? No, pues imposible. Imposible. Se necesita ser varoncito. Se necesita tener voz. Se necesita tener dabar, se necesita tener espíritu para decirle no a esa mujer, no a la mujer, no, por Dios, no a la mujer, no estoy hablando de la mujer, decirle a ese espíritu de prohibición, a ese decirle, te prohíbo esos votos, esos ya quedan nulitados. Ya la mujer misma debe darse cuenta y decir, te prohíbo a esa orfa, te prohíbo a ti dureza de espíritu, te prohíbo dureza de cerviz, hasta me derramo, voy a llorar lo que sea, hasta que se rompa, ¿qué? Se rompa ese cántaro. Pero ¿cuál es el peor cántaro? Sí, porque si no las cosas por conveniencia se van a quedar incompletas. ¿Y quién va a ser el primer perjudicado? Por conveniencia. ¿Quién es el primer incompleto? Uno mismo. Uno mismo. ¿Quién es el primer incompleto? Varón incompleto. ¿En dónde se queda el varón incompleto? ¿En dónde se queda la voz? ¿En dónde se queda una mujer incompleta? Con la dureza de servicio. ¿En dónde se queda un varón incompleto? En el desierto. En el desierto, en el enojo, en las iras, en el encarcelamiento, en una casa llamada cárcel, ¿en donde se queda el hombre? Eso estamos rompiendo. 40 días para romper eso, pero 40 días de Dios para llenar nuestro cuerno de salvación. 40 días. Y vamos en el día 30. Y vamos ¿qué? Contando los días, no, vamos cambiando de espíritu, no, vamos quitando prohibiciones. Ahora sí, Alexandra, ¿puede abrir el micrófono? ¿Tiene sentido? ¿Por conveniencia o por cuerpo? ¿Por conveniencia o por unidad? ¿Por conveniencia o por libertad? ¿Alguien quiere mencionar algo? Con toda libertad. Pero a él no le estamos callando a la mujer, a ese espíritu, a ese le estamos callando, a ese que es incompleto, a ese que no sabe cuándo empezar, a ese que está llamando a las cosas incompletas. ¿Y cuáles son las cosas incompletas? Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las cosas incompletas que estaba llamando ese espíritu? Lo leímos. Le doy una. Las cosas incompletas. Ese espíritu. La espada. Entonces, ese espíritu de desaliento es una cosa incompleta.
que quiere dejarles en el desierto. Entonces ese espíritu incompleto, ¿a quién está llamando? A la reina del cielo. 40 días para callarle a esa susodicha, a esa Jezabel. ¿A quién está llamando ese espíritu? Después de la espada, Adri. Hambre. Al hambre. Entonces está llamándole a lo que ellas llamaban. ¿Cómo dijo Erika? ¿Tortas de qué? De dolor. Tortas de dolor, llamando y comiéndose esas tortas de dolor. A ese espíritu, ¿a qué estás llamando? Ese espíritu incompleto, ¿a qué estás llamando? A la obligación, exacto, a la peste, a la obligación por obligación. Y entonces, ¿Dios qué dice? ¿Para Dios le preocupa esas tres cosas? No, porque el Espíritu de Dios, en cambio, ¿qué es? ¿Qué le dio el Espíritu de Dios? Está llamando a Egipto el otro espíritu, por si acaso. El Espíritu de Dios, ¿por qué no le preocupa? Porque es completo. Porque es completo, porque le lleva a completar exactamente. Y entonces nosotros no estamos aquí vivos o muertos por un doctorcito, sino por cuerpo, por completamiento, por ejad, por varón y hembra, por nuestro cuerno de la salvación. Pero, ¿a dónde apunta eso? Dice, así, 45-25. Todos ahora sí, mire, así dice ¿quién? 44-25, así dice ¿quién? El Señor del... Así dice Jehová de los Sabaoth. Entonces así dice el que les puso a Leví contra la peste, así dice el que nos puso como primogénitos, así dice el que nos dio una bandera para salir primero de Judá, así nos dice el que nos dio un memorial, así nos dice el que cada mes toca su trompeta para volver a hacer memorial de quiénes somos. Aquí sí dice de quién, el que camina con espíritu, el que lleva sus pies no para caminar sino para ungir. Así dice quién, Jehová de los Sabaoth. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vosotras y vuestras mujeres habéis hablado con vuestra boca y habéis realizado con vuestras manos. ¿Qué han hecho para Dios? ¿Qué es lo que le apestaba? ¿Qué es lo que le olía mal? ¿Qué es lo que hicieron? Tortas de dolor. Siga leyendo. ¿Ciertamente qué? Incienso a la Votos. del cielo. Promesas de incienso, ofrendas de vino a la reina del cielo. Ciertamente cumpliremos ¿qué? Los votos. Votos. Entonces, ¿qué es un voto? Es una prohibición al Espíritu de Dios. Pero Dios utiliza esa maldición para decirle, tú en cambio eres libre de dar incienso, de dar unción, de ser cabeza. Pero te dejo esos votos para que veas para quién estás haciendo los votos, para quién estás llevando ese dabar, para quién estás haciendo con tus manos lo que dijo tu boca que ni siquiera tú mismo te diste cuenta. Votos. Entonces, cuando no entraron a la tierra prometida, cuando regresaron, ¿qué iban llevando? El desaliento. ¿De dónde provenía? De lo que dijeron con sus labios y de lo que hicieron con sus manos. Pero el desaliento, ese espíritu de desaliento, ¿de dónde venía? De sus mujeres. De los votos, hombres y mujeres. Pero obviamente, por eso, entonces ahora me entiende por qué Dios les dice lo que les dice. Cuando les dice los votos, los anula un verdadero padre. ¿Dónde está Fabricio? ¿Sí o no? ¿Dónde está Carlos? ¿Sí o no? Que se necesita. Amén, Marquito. Amén. Entonces necesita ser verdadero hombre. Porque ustedes tienen hijas. ¿Y qué opina Carlos de su hija? ¿Mm? ¿Qué opina de sus votos? ¿Qué opina de sus labios?
¿Qué opina de lo que está haciendo? Entonces, pucha, así con mis respetos, perdón, yo no conozco, yo no sé nada, pero mis respetos porque la palabra me está hablando del que tiene una mujer, porque yo tengo una esposa, yo tengo una novia, perdón. El que tiene una novia o levanta una novia, o va a tener una prohibición ahí en, en potencia. ¿Y contra quién cree que, quién cree que va a ser el primer afectado ahí? ¿Quién? El papá, pues, el papá. Carlos, cualquier parecido con la realidad, ya no le voy, igual Fabricio, ya no voy a insistir, ya no voy a preguntar. Pero cualquier parecido, no me diga a mí. Por eso el Dabar es el Dabar. Y por eso, estos 40 días, si ve cuánto nos está llenando el Señor como hombres y como mujeres, para en lugar de levantar unos votos a la reina de los cielos, levantemos una unción. ¿Cuánto puede ungirle su hija? Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Cuánto le ha ungido verdaderamente su hija? Cuando usted le ha dado dabar y su esposa le da dabar, ¿cuánto le bendice una hija a un padre? ¿Y cuánto un padre y una madre pueden ungir y hacer y transformar en sus hijos? Entonces, ¿qué tenemos que llenar? La última perlita. ¿Alguna pregunta, mujeres? ¿Sigue aclarándose el asunto? Amén. Amén. Sí, María, es más claro todo. Más claro, exacto. El hombre se da cuenta del dabar incompleto, pero la mujer, por su misericordia, por favor, siempre se va a dar más cuenta de la orfa y de la dureza de espíritu. Ese es un regalo de Dios para Ana, ese es un regalo de Dios para las Anas, ese es un regalo de Dios para María y ese es un regalo de Dios para la mujer. Amén. Más que preocuparse de lo que dice, el hombre se va a dar cuenta, más preocuparse de lo que dice, mire la dureza de espíritu. Mire la dureza de espíritu en sus hijas, mire la dureza de espíritu en las mujeres, mire esa dureza de espíritu y a esa dele con todo, porque ahí va a ver lo que, lo que sus votos estaban haciendo. Entonces, para Dios, esto lo sentó en el problema. Y dijo, ustedes dicen, no, claro, ustedes dicen, están llevando su propio dabar. Ustedes están llevando pan de dolor. Bueno, ustedes eso. Ya, chévere. Pero Dios dice, les voy a dar, yo como padre les voy a dar la solución. ¿Qué les está diciendo? Entonces, ¿cuál es la solución que Dios le estaba apuntando? A ver, Dios le estaba dando un dabar incompleto, le estaba dando un dabar completo. ¿Cuál es el dabar completo de Dios? Jeremías 44:25. $26, si quiere. Con esto, si no apuntamos con esto y no nos damos cuenta con esto, ya. Dice, ciertamente cumpliremos los votos que hemos hecho de quemar sacrificio de la reina del cielo y derramaremos libaciones. Id a cumplir vuestros votos, poner por obra vuestros votos. Dios es un Dios que se va por la izquierda, se va por la derecha. Dios es un Dios de un dabar incompleto. Está completo el dabar. Está completo el La dabar. paz de Dios siempre está completo. Sí. Ahora dígame, entonces, Erika, dígame, ¿dónde está lo completo del dabar de Dios? En su gran nombre. Uno es su gran nombre, otro que no se fue por las ramas, porque el otro dice, vamos a hacer lo que decimos, pero Dios dice, esto es un problema de votos. Y mire, dabar completo de Dios, pero oíd la palabra de Jehová, verso 26. Todo Judá, los que habitáis en la tierra de Egipto, he aquí, he jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que nunca más será invocado mi nombre en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive el Señor. ¿Qué le está diciendo? Dabar completo.
Deme el dabar completo. Una mujer. Un hombre. Mujeres, quita el espíritu endurecido. Dabar, ¿qué espíritu tiene Dios? Un espíritu completo. De justicia. Dígalo. ¿Por qué, Erika? Dígalo con lo que dijo. Dígalo con lo que dijo. ¿Qué dijo antes? Y ahí vamos a unir. Porque Él es uno, porque tiene un nombre. No, lo que dijo, pero ¿qué dijo antes? Por su gran nombre. No dijo eso, ya ve, eso es dabar incompleto. Dígale a un hombre, alguien que pueda decirlo, o le digo yo, rápido. Sáquese, ponga el dabar de Dios. Escuche, he jurado por mi gran nombre. ¿Qué es un juramento? Un voto. No, por Un Dios. pacto. Un pacto. Un juramento es una promesa. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Y recibiréis la promesa y cumpliré mi cumplimiento y mi promesa. ¿Cuál es el juramento y la promesa de Dios? Por Dios. ¿Qué les dejó? ¿Qué El nos Espíritu. dejó? El Espíritu Santo. ¿Y qué es de Que al caminar gracia? con su dabar nos A ver, levantaremos. a ver, ratito, pasito a pasito, a ver, antes de que se vaya un dabar incompleto, dabar completo. Rocío, ¿qué es el Espíritu de Dios? Unción. Es unción y es promesa y es juramento. Y dice, he jurado, entonces le está diciendo, este es mi espíritu. Yo soy incompleto. No, mientras sí en Egipto, allá tienen ese espíritu, allá, aquí y aquí, allá está esa reina de los cielos. Pero ¿qué les está diciendo? Mi dabar es completo, mi dabar está en el problema o le está dando una solución. ¿Cuál es la solución? Quiten esa dureza de espíritu, quiten esa orfa, quiten ese espíritu endurecido que detrás de esa orfa y ese espíritu endurecido está la reina del cielo, está Jezabel, quiten, pero yo sigo siendo la promesa, yo sigo siendo el espíritu y esos son ustedes. Son fluir, son espíritu, son promesa, son aceite, son cuernos, son salvación. Porque son unidad. Rocío, ¿puede decirlo usted? ¿Cuál es el dabar completo que les estaba dando Dios? ¿O solo le estaba acusando ahí? ¿Cuál es el dabar completo? ¿Puede decirlo, Rocío? Que son libres para tener el Espíritu de Dios y tener esa capacidad de discernir entre el espíritu del orfa y el espíritu realmente de Dios. ¿Puede decirlo, Erika? ¿Cuál es el dabar completo? El dabar completo sería que nos está llamando a ser uno con Él por su gran nombre. Amén. Hermoso, ve que tenemos dabar en las mujeres, ve que las mujeres son tan importantes, tienen identidad. Dice mi nombre, es mi identidad, te estoy dando mi nombre, te estoy dando mi espíritu. Amén. Entonces, 30 días, 10 días más, 10 hasta de bendición, para llenarnos de su promesa, para llenarnos de su juramento, para llenarnos de su identidad, para saber que no solo somos cabezas, sino tenemos nombre, y para saber que nuestro cuerno de unción tiene nombre, nuestro cuerno de salvación tiene nombre. Entonces, ¿qué estamos llenando? Nos estamos llenando de ese cuerno. ¿Y qué estamos ungiendo? Estamos ungiendo esa unidad. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda por si acaso? Entonces, como mujeres, ¿a quién tiene que seguir ungiendo? ¿Sí ve? A nuestro cuerno de la salvación. Y a su varón y hembra. Y a su paternidad verdadera. Amén. Y a su...
y a su espíritu completo. (44:27). Seguimos. Le dice, id a cumplir vuestros votos, poned por obra vuestros votos. De aquí jurado por mi nombre nunca será invocado. Bueno, vive Jehová el Señor. Entonces, Dabar completo, Dabar completo, les dio Dabar completo o incompleto. Completo. Completito. ¿Quiere más completo? ¿Quién quiere participar? 44:27, ¿qué dice? He aquí velo sobre ellos para mal y no para bien. ¿Quién vela? El espíritu. Ya por tiempo hay el espíritu. ¿Y para qué vela el espíritu? Para que usted duerma. ¿Y para qué usted duerma? Para que se llene del espíritu. Y para que si se despierta, ¿qué haga? Tome posición. ¿Pero para qué ve? ¿Ah? Unjamos. ¿Y para qué? Para que llegue un momento en que la unción a usted le vuelva el espíritu, le libere de esas cárceles que no le dejan dormir, y vuelva a dormir, y vuelva a levantarse con unción, y vuelva a seguir levantada, caminando, despertando a la mañana, como decía el versículo, y llevando unción, pero porque llena su cuerpo. Así decía, mire. Marquito, una pregunta, ¿por qué solo habla de Judá y no habla de todas las otras tribus? Porque dice, serán consumidos todos los de Judá que están en Egipto. Ya me metió, espera. Todos recuerdan la historia. Hemos hablado en años anteriores. La historia es de el día 5. ¿Quién quedó en pie? Chosa. Jeremías 52. ¿Tenemos tiempo? Un Marquito. Jeremías 52. Vamos a Jeremías 52. Ya. 52. Estamos en este mes. Le leo. Jeremías 52 desde el 12. En el mes quinto, a los 10 días del mes, siendo el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que estaba al servicio del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. ¿Ya? ¿Qué quería Dios? Pues, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de los carniceros, derribó todas las murallas alrededor de Jerusalén. Entonces, Nabuzaradán, capitán de los carniceros, el mayor de los carniceros, llevó al destierro a algunos de los más pobres del pueblo, al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desterrados que se habían pasado al rey de Babilonia y al rey y al resto de los artesanos. Pero Nabuzaradán, capitán de los carniceros otra vez, dejó a algunos de los más pobres de la tierra para que fueran ¿qué? Viñadores y labradores. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿quiénes quedaron? Los últimos que quedaron. Los de Judá. Los de Judá. Los sacerdotes. Los de Judá, exacto, con Jeremías. Y los de Judá con Jeremías, ¿qué pasó? Pues otra vez vino un problema en este tiempo. ¿Dónde está Fabricio? ¿Cuál fue el problema de estas personas que se quedaron aquí? Se acabó el problema, quedaron ellos
tenía que haberse solucionado, tenían que haber abierto los ojos y debían haber mostrado que ahí estaba nada más y nada menos, que ahí estaba su cuerno de salvación. ¿Cómo? Si quiere, el martes continuamos con esta historia, pero bueno. Pero viene, se queda Gedalías y viene y a este grupo todavía más viene otro problema, y el problema de estos es que eran ingenuos, tan ingenuos que casi les exterminan y casi les matan, porque vinieron y les dijeron una cosa y se dejaron convencer estos bonitos. O sea, cuidado con ingenuidad, que todavía pasa factura aquí. Y después que estos quedaron otra vez con Jeremías, con miedo del Nabuzaradán, ¿y qué va a pasar con los que quedaron? Dicen, ¿qué hacemos? Y al Jeremías le preguntan, ¿qué hacemos, Jeremías? Y el Jeremías, ¿qué les dice? No vuelvan a Egipto. Pero ellos, ¿qué creen que hicieron? Se vuelven a Egipto. Entonces, cuando se van a Egipto, pasa la historia que les contamos en cambio de los votos. O sea, que removió todo eso y les dejó que venga la ingenuidad y todas esas cosas hasta lo último que quedaban, en vez de quedar solo los viñadores, los labradores y el remanente de Judá, todavía se eliminaron más. Y todos estos, en lugar de levantar la cabeza, todavía se embararon más y se fueron a Egipto. Y ahí en Egipto Dios les dice, ¿qué? El problema de problemas. ¿Cuál es el problema de los problemas? Votos, mujeres y todas esas palabras y esas acciones. ¿Para quién? ¿Para un espíritu inmundo? No. El problema es en contra del espíritu, prohibiendo el espíritu verdadero y el Dabar verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a Judá, Erika? Conteste eso su pregunta. Sí, Marquito. Pero ahora tiene que desarrollar eso y eso trasladarlo a ver cómo se mueve aquí. El problema, chéverísimo, pero tenemos que ser cabeza y cuidado con la ingenuidad. Todavía continuamos con eso. Pero bueno, ¿en dónde nos quedamos? Jeremías 44. Nos quedamos en el velar, ¿no es cierto? Vamos al velar. Solo un versículo. Chosa. Esta es la perla del domingo, la perlita del domingo, que íbamos por eso. Le está diciendo, mi espíritu, ¿no es cierto?, del que vela, pero mi espíritu ahora en cambio a usted no les va a dejar dormir. Punto. Eso le está diciendo. ¿Por qué no les va a dejar dormir? Salmo 127:2. Para los que no duermen, alguien que no duerme. Salmo 27:2, alguien que no duerme, por favor, léalo. Para que vea todo el problema que estamos removiendo del espíritu incompleto. Imagínese el espíritu incompleto. Ese es el que en la noche no le deja dormir, pues. Porque el espíritu de Dios es un espíritu de noche, de completo, para que en la noche complete, pues. ¿Y quién es el que completa quién es el que completa la noche? ¿Quién es el que completa la noche? El espíritu. El espíritu que completa porque es un espíritu completo. ¿Quién no duerme en la noche? Léalo. Nadie, todos duermen. Qué hermoso. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Pan. Deme otra traducción. ¿Pan de qué? Pan de dolores. Uy, qué coincidencia. ¿Y quién fabricó ese pan de dolores? Lo mismo. Es el mismo. ¿Y qué están construyendo? Su propio reino, su propio interés. ¿Y qué están obstaculizando? El espíritu completo. ¿Y qué les está diciendo Dios? Les gusta velar, ¿no? Pues les gusta lo incompleto, ¿no? Pues tengan lo incompleto. Dejémoslo ahí, porque este salmo tenemos que seguirlo desarrollando. Entonces, ¿qué recibió ahora usted a través de Dabar completo?
¿Qué recibió? Volvemos. ¿Qué recibió? Unidad. Unidad, nombre, identidad, espíritu, completamiento. Y si con eso no saca la dureza de servir, y si con eso como varones no prohíbe a ese espíritu, a esa reina de los cielos, no le para a esa incensadora falsa, si no le para y no se para usted mismo, ni con grúa, sino ¿con qué? Con espíritu. Así que llenemos nuestro cuerno estos 10 días, porque es el mismo que se está llenando en los cielos, el cuerno de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Alguna pregunta? Yo, Pastor Marquito, Claro que sí. yo no puedo dormir, pero no sé por qué. Ya he hecho muchas cosas, pero no puedo dormir. Ya. Entonces aproveche, párese, tome lugar en la noche, llene de unción, vuélvase al Espíritu, rompa esa dureza de servir, no, ni siquiera de usted, tal vez es de otros, pero hágalo y deje que se llene ese espíritu y nuevamente esa edificación y nuevamente este completamiento y nuevamente esta unidad de lo que Dios le está dando, y Él está dando pacto, le está dando unidad, y únjale a su Dios, unja a su vida, unja a su novio para que siga Él prohibiendo y siga completándose en la tierra lo que tiene que completarse y no se queden las cosas incompletas. Entonces aproveche y trabaje con el Espíritu en la noche. Dele sentido a todo lo que le ha devuelto Dios, a la palabra completa, y no se quede en una noche incompleta. Porque hasta ahora, esto es hermoso, porque hasta ahora los judíos hablan de la larga noche. ¿Sabe cuándo fue la larga noche? En el 5º mes. ¿Por qué? Porque todavía no les amanece el día. Pero usted, que le amanece el día, complete la noche y tome posición y camine en su posición. ¿Tiene sentido? Amén. Amén, Pastor Marquito. Alguien diga amén. Amén, Pastor Marquito, amén. Salmo 27. Amén. 127. 127:2. Salmo 127:2. Sí, porque con Dios el Espíritu. Men, no men, amén. Porque con Dios el Espíritu, el Dabar es completo. Y lo que le estaba diciendo es, no han dejado, sino que dejen ese Espíritu y vuelvan al que tiene pacto, al que tiene Espíritu, al que tiene Dabar, al que tiene juramento, al que tiene promesa, al que tiene el que da sentido a las noches, al que nos dio su día, no las noches. Nosotros pertenecemos al día para alumbrar aún el día, al que nos hizo mujeres para ungir al varón, al que nos hizo varones para llevar unción y caminar unción de lo que la mujer nos ha permitido abrir. La mujer abre y el varón camina. Bendito sea mi novio. Amén. Bendito sea mi novio. Y bendito sea el Marco novio que le puso Dios a la casa del Dabar y no el que a veces parece que grita, sino el que se emociona por un Dabar completo que ha quitado mi vida incompleta y que me ha devuelto una novia completa y unos hijos completos y una casa completa y unos hermanos y hermanas completos. Amén. Amén. Entonces vaya y haga lo mismo. Complete y unja y camine y vea cómo los demás también caminan cuando usted camina. Alguien diga amén. 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 ¿Cómo estamos? Pues vamos, nos hemos tomado unos minutos. Completos. Completos para completar estos 40 días. Llenos del Espíritu.
y diciendo, ese es nuestro completo. Vamos a orar por unos diezmos y unas ofrendas completas. Completas, no porque llenen el bolsillo, sino porque lleven espíritu. Y le dejen dormir a usted y a mí también me dejen dormir. Amén. 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 Padre, bendito sea, Señor, no por hacer retroceder a esos espíritus de maldad, ni vencerles, sino por nuevamente mostrar que tú no viniste, Señor, a pelear una guerra ganada, sino viniste a llenar de tu espíritu. Nos dejaste la promesa, nos dejaste el cielo, amén, el dejar la unidad. Y en lugar de unos votos, nos diste, Señor, una promesa. Nos diste un pacto, nos diste una unidad, para que cada vez, Padre, que nuestros votos incumplidos hayan mostrado nuestras prohibiciones, dar libertad a aquel en cambio que completó a nuestros padres, nos completa a nosotros, completa nuestros tiempos, porque no se murieron ellos, nunca se morirán, ni nuestros hijos, sino completarán una obra de aquel que vino a perfeccionarla y nunca ha dejado nada inconcluso. Y por COVID, ni por nada de estas cosas, ni este espíritu incompleto que reina en este mundo, sino por sus hijos que dan fruto y siguen esperando que ese cuerpo se una no para nuestra conveniencia, sino para la edificación de esa novia, de esa Jerusalén santa, en donde el que está trabajando es el que está haciendo morada, y el que está haciendo morada en el cielo es el que nos ha permitido hacerle morada en nuestro corazón. Incomprensible, pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy sellado, atado, hoy, Señor, ceñido con tu espíritu en mis hermanos y en mis hermanas, porque de eso recibimos, Señor, estos diezmos y las ofrendas con un espíritu completo, que en el nombre de Cristo Jesús nos completa en quienes somos, en hijos, en padres, en amados. Quedamos en amor, quedamos en libertad y quedamos no por obligación ni por prohibición, sino por producción, por espíritu y por verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor, el día martes, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, el día martes podemos seguir tratando el tema. Bueno, nos quedan todavía cosas pendientes como el Salmo y todas las cosas que hemos visto. Pero estos 10 días están cogiendo cada vez más fuerza. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de nosotros y la tierra del Shalem de Cristo Jesús. Hoy sea la tierra de aquel que vela, pero para cumplir su dabar. Y eso nunca cambiará, porque no vela para maldición, sino Él veló para cumplir su dabar. Y nosotros, en cambio, construimos para que despertemos ese espíritu, caminemos y en la noche, pues nos des lo que hemos comido. Y lo que hemos comido es lo que tú nos has dado. Un pan verdadero, un pan de vida, un pan de hombres y de mujeres que en el nombre de Cristo Jesús quitó ese pan de dolor y en lugar de eso ese pan de trabajo para dar un pan de vida, el pan de Cristo Jesús, un pan ungido, un pan levantado, un pan santo, no un pan inflado. En el nombre de Cristo y unidad de Espíritu, todos podemos decir amén. 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 Muchas gracias. Amén. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones.